Todos. Yo sé que hoy tenemos dificultades pues con la conexión, pero bueno, vamos a hacer lo mejor posible dentro de las circunstancias. Incluso Camilo no pudo presentarse para realizar la exposición, pero creo que pues con lo que ustedes presentan en el, en el Padlet, pues ya nos dan elementos para hacer el análisis, mientras Luca y pues Tomás sería con lo que alcanzaron a leer, pues estar pues muy atentos y aportar desde lo que hayan alcanzado a leer. Fíjense entonces, cuando nos preguntamos por la pregunta y el propósito, ayuda siempre que ustedes tengan un texto, partan del título, pues a veces el título da suficientes elementos para uno analizar. Bueno, lo que se preguntó el autor normalmente lo considera en el título, o sea, las palabras claves que salen en el título debiesen por lo general aparecer entonces también en el planteamiento del autor. Por eso yo en principio cuando Daniela y María Paz decían que el propósito del texto era analizar cómo puede afectar o influir el aspecto laboral en cuestiones como la raza, pues yo les decía, bueno, especifiquémoslo, ¿cierto? Fíjense que estamos hablando del mundo laboral, ¿cierto? Y del mundo laboral, pero del mundo de las agencias, ¿sí? Y más específicamente aún lo plantea Luisa y Manuela, y estamos hablando de cómo funciona la discriminación racial que tiene que ver con las identidades negras en la industria de la publicidad en Estados Unidos, ¿cierto? Y ustedes van a decir, bueno, ¿y para qué leemos esto? Pues en Colombia, pues probablemente la situación no sea exactamente la misma. Aquí, al menos en Bogotá, en Manizales, no tenemos tanta población afro, mucho menos población asiática, pero aquí también enfrentamos problemas raciales, ¿cierto? Piensen, pues, por ejemplo, en lo que acaba de pasar con la Minga, periodistas que dicen, denle bala a esos indios, etcétera, etcétera. Entonces, la idea es que podamos coger el problema, ¿sí? De la discriminación racial en la publicidad, aquí en el caso de las personas de identidad negra, pero que pues tiene una aplicación que va mucho más allá de eso, ¿sí? Luisa y Manuela avanzan hacia decir, ¿para qué nos dice esto al autor, cierto? Y de alguna manera está procurando crear conciencia en cuanto a esas brechas, esas desigualdades que hay entre blancos y negros en la publicidad. Incluso si ustedes ven en algunas partes del texto, se incluye blancos, negros, perdón, se incluye negros, asiáticos y minorías, que ahí entraríamos los latinoamericanos, que es un 40% de la población neoyorquina. O sea, son minorías, pero no porque sean pequeñas, sino porque se les trata de manera discriminatoria, ¿verdad? Y plantean, pues, Luisa y Manuela, el autor considera que se debe reformar, ¿no? Hacer cambios tanto dentro de las agencias como al exterior, ¿cierto? Aquí ellas comenzaron ya a especificar, yo les decía a Manuela y a Luisa, bueno, pero adentrémonos en lo que el título nos dice que va a mirar la inequidad o la discriminación, pero especificando en estos dos conceptos de cambio de código y amenaza de estereotipo, ¿verdad? Pues aquí amenaza de estereotipo donde los negros tuvieron peores resultados debido a sus inseguridades de inferioridad respecto a agencias dominantes de blancos. Ya enseguida vamos a ampliar otro poquito. Crea un pensamiento específico al respecto. Bueno, entonces comencemos a detallar. Específicamente, pensemos, vamos por partes. Específicamente cuando hablamos de la amenaza del estereotipo, ¿cómo funciona eso? ¿Cierto? ¿Qué tipo de pensamientos se generan cuando hablamos de amenaza de estereotipo en las agencias? ¿Qué es una amenaza de estereotipo? Aquí aclarar, Manuela y Luisa, ahorita vamos a ver algunos videos, pero Manuela y Luisa nos hablan de amenaza de estereotipo en una parte del principio del texto, cuando habla más de estudios previos que hablan de ese tema de que se ha demostrado, pues, que, eh, que, que en ciertos contextos las personas afro se pueden sentir intelectualmente inferiores y tienen
no tienen buenos resultados. Pero pensemos en el contexto de las entrevistas, o sea, vamos recorriendo el artículo y esto también les sirve a ustedes para mirar cuál es la estructura de un artículo científico que lo van a mirar en diferentes cursos de la clase. Está el resumen, la introducción, ¿cierto? La revisión de literatura es como hablar de estudios previos que han hablado al respecto. Ya después nos cuenta que la investigación aplica un método, ¿cierto? Que en este caso fueron unas entrevistas y ya nos hablan de los resultados y ahí sí se dividen los resultados entre dos conceptos. Vamos a hablar primero del que él presenta después, que es este, es de la amenaza de estereotipo, ¿sí? ¿Cómo se presenta en esas entrevistas a la amenaza de estereotipo? Y esa amenaza de estereotipo, ¿cómo dificulta, por ejemplo, que las personas negras, digamos, puedan ir hacer, haciendo carrera y creciendo en una agencia de publicidad? Pues, profe, según lo que pues, yo entendí, obviamente les afecta muchísimo porque digamos que los negros buscan acogerse de otros negros que son Ah, superiores a ellos. ajá. Pero sin embargo, los mismos blancos critican eso, que los Ujú. negros se apoyen de otros negros. Entonces es como súper difícil porque pues se repelan. O sea, todo es malo. Exacto. Ese concepto es claro, Luisa, y ya cuando se habla de las medidas internas de lo que la agencia puede hacer para superar este problema, tiene que ver con esto, ¿cierto? Es algo, pues digamos que uno no se lo imagina a no ser que uno no haya vivido situaciones similares. Entonces, en este momento les pido que independiente del texto, cada una, imagine una situación en la que por alguna condición física, puede ser racial, género, origen regional o por la edad, cuando haya llegado a un grupo, no necesariamente tiene que ser un espacio laboral, pero también puede ser, usted llega y usted se ve tan diferente y ve que hay tan pocos diferentes que usted acude, por ejemplo, voy a decir en mi caso, cuando estaba haciendo la pasantía en España, realmente terminaba muy solo porque no había otros latinos, ¿cierto? Y yo me hacía solo, pues en las clases, eh, y cuando había eventos donde uno veía que a uno le sentía el acento colombiano o latinoamericano a alguien, casi que uno ya dice sudamericano, listo, me le pego, ¿cierto? A mí sí, o sea, a mí me gusta compartir con personas de otras nacionalidades, pero sí sentía, o sea, por ejemplo, incluso gente que era amable con uno, pero que le decía, no, es que sí, como las cosas en tu país como son, pues tú sabes cómo son las cosas en tu país, y no dice, y uno dice, sí, yo sé, pero ¿a qué se refiere? Lo decía porque, por ejemplo, un profesor español decía, no, es que recibir a una persona latinoamericana siempre es complicado y más, tú sabes cómo son las cosas en tu país. Y yo decía, sí, ¿cómo son las cosas en mi país? Pues yo en mi interior decía, sí, como en su país, o sea, aquí también en España hay corrupción. Pero bueno, yo buscaba pegármele a latinos, ¿sí? Que eran muy pocos. Pero el drama, digamos que ese mecanismo, digamos, de acomodarse en medio de un espacio en el que uno es el raro, se vuelve difícil en las agencias porque sienten, según las entrevistadas, que entonces cuando hacen el note, esa expresión de note, quienes lo leyeron en inglés, es ese asentimiento, ese decir, sí, yo también soy como tú, sienten que cuando acceden a eso, entonces son mal vistos, ¿no? Como, ay, los negros con los negros, ¿cierto? Y terminan solitarios y como los blancos también serían más distantes con las personas negras, pues entonces no tendrían esa posibilidad de cercanía con alguien que ya tenga cancha en la agencia para poder aprender de esa persona. Entonces me gustaría cada uno de ustedes comente si en algún momento se ha sentido así o no, y por qué. Comencemos, Tomás. Profe, no, pues, mm, pues de pronto, profe, pues de pronto ya, no tanto como a lo, pues no, pues hablando de los estereotipos, ¿cierto? Estamos hablando de Sí, los estereotipos. Sí, pues, profe, no tanto como a lo laboral, pero pues, digamos que de pronto a lo social, digamos que uno cuando era chiquito, entonces, pues, digamos yo, cuando era chiquito, entonces,
digamos que la gente se hacía más amigo del que tenía el iPad o del que tenía pues su iPod y cosas así, y pues si uno no tenía, pues normalmente pues no tendría a ser pues como solo. Ujú. Pues yo lo veo desde esa perspectiva, no sé. Sí, sí, gracias, Tomás. Sí, en Colombia puede pasar más, es en términos de clase, ¿no? Y Pierre Bourdieu, que nosotros lo leíamos, ¿se acuerdan? Cuando habla del consumo en los sectores populares, populares no como famosos, sino como clases bajas. Él en otras investigaciones muestra que justamente la educación, por ejemplo, el sistema educativo o las relaciones sociales funcionan de tal manera que el que ya está incluido, cuando llega a un espacio social, por ejemplo, si una persona es de clase alta y la invitan a un cóctel, ya digamos que es natural relacionarse con esas de clase alta y los que no seríamos de clase baja sería más, no sé, los que no somos de clase alta sería más difícil acoplarse, ¿no? Pero esto tiene muchos matices, o sea, puede ser desde clase, puede ser desde raza, de género, de edad, bueno, tiene muchas variaciones, o incluso por la condición de mujer, ¿cierto? Porque algunos dirían, no, entonces una persona que pertenece a la clase alta entonces ya está incluida en la sociedad, no porque si es mujer, entonces también va a aparecer otro tipo de fenómenos de discriminación. Daniela, cuéntanos tú en tu experiencia si alguna vez te has sentido como amenazada por ese estereotipo de pertenecer a un grupo que se ha discriminado. Profe, es que Daniela se está conectando desde el celular porque el computador se le dañó, Ujú. pero el celular también se le dañó. Mm. Entonces no tiene cómo hablar, pues no tiene audio. Ah, bueno, tranquila. Cuéntanos tú entonces, Manuela, ya que hablaste. Bueno, profe, pues a mí también me pasó viviendo en otro país, pues viviendo en México, yo no tenía, pues yo estaba en tercero, sí, eso fue como en tercero, pero pues yo no tenía como amigos ni me aceptaban porque yo era de Colombia y que porque Colombia era de Pablo Escobar y de los narcos. Mm. Entonces yo nunca tuve pues amigos ni nada de eso. Otra cosa es que pues como a mí siempre me ha tocado moverme mucho, pues no era muy buena en el inglés. Y allá sí, en tercero ya hablaban todos perfecto inglés, entonces como yo no tenía esa facilidad de comunicarme y pues allá todo cambia, las multiplicaciones, las divisiones, o sea, todo, la historia, entonces como yo apenas estaba aprendiendo, también me veía rechazada por eso, porque decían como pues que yo no sabía y que yo venía de un país de narcos y que mi familia y yo éramos narcos. Entonces, pues a mi hermano que le tocó estudiar con ya cubanos, dominicanos, bueno, ya más variedad, a él sí pues le fue fácil entrar pues a ser amigos de ellos y por ejemplo yo en el descanso, cosas así, me hacía era con ellos porque pues no me aceptaban, no tenía como una buena experiencia. Gracias, Manuela. Fíjense, aquí pues los autores no desarrollan mucho el concepto como tal de estereotipo, dan por sentado que ya se entiende, pero, pero que el estereotipo, ¿qué significa un estereotipo? Digamos, en ese caso, en tu caso, Manuela, ¿cómo definirías lo que era ser amenazada por un estereotipo? ¿Qué es un estereotipo? ¿Cómo definía ser amenazada por un estereotipo, profe? No, o más para ti, ¿qué es un estereotipo? Pues que siempre se centran como en una idea, pues sí, tienen como una idea y solo pueden, o sea, solo se basan como en esa idea y no aceptan algo más. Ujú, Pues para mí es como ujú. eso. Creería yo que en la parte en pues la de los narcos, pues de que para ellos Colombia era de narcos y mi familia era de narcos, entonces que yo también pues era parte de esos narcos, entonces no me aceptaban.
A propósito ahí, miren que en las entrevistas, por ejemplo, se habla de esta expresión beanbox, ¿no? Como ser encajado, ¿no? Un estereotipo tiene que ver mucho con que lo metan a uno en un esquema, ¿no? Si naciste en Colombia, entonces eres narcotraficante y no te puedes salir Ujú. de ahí. Manuela, en tu caso, ya pasándonos al tema de cambio de código, eh, ¿tú buscaste alguna estrategia como para lograr salirte de ese encasillamiento? Ah, pues mencionas una que es entonces no, pues no andar con los del salón, ¿cierto? Pero ¿buscaste alguna otra estrategia diferente a esa? Profe, sinceramente no, pues realmente, como te digo, pues yo siempre he pasado por eso de estar cambiando. Entonces yo cada año cambiaba, entonces lo que yo te comentaba una vez, yo era como, bueno, igual si no me aceptan, igual pues no voy a estar acá sino un año, entonces pues nada que hacer, me hago con los demás y ya si no me quieren, pues nada. Entonces, por ejemplo, yo a veces, por ejemplo, yo no veía, el colegio no me dejaba ver a mí clases de inglés, porque Ujú, decía que ellos ya hablaban y yo no tenía ese conocimiento. sí. Entonces, a mí no, a mí me decían literalmente en las clases que me acostara a dormir, mientras los demás pues hacían sus cosas y no me dejaban pues ver eso, pues no me dejaban participar de la clase. Entonces, eran como cosas así, entonces yo trataba más bien como de alejarme, pues yo llegaba allá pues como con la incomodidad de, bueno, nadie me habla, pero pues yo llegaba y yo como que me daba ánimo con eso de, no, pues voy a estar acá un año nomás, nada que hacer, ya estoy sola. Pero como eso fue, pues yo estaba como pequeña, pues, y todo eso, no buscaba como una ayuda o salirme de eso o acercarme, sino que yo dije, bueno, lo dejo así ya. Mm, gracias, Manuela. También para no ganarme problemas, profe, porque, Ah, porque esos en tercero, pero esos parecían como de décimo sí, sí. y eran muy, pues algunos ahí eran como de plata, pues era un buen Sí. colegio, entonces también eran como muy. Por ejemplo, me cogían a mí y me decían, solo me hablaban para decirme como, bueno, yo me voy a ir a mi casa de verano en Los Ángeles y tú no, y cosas así. Entonces yo era como, "Ah, pues fastidiosa esta gente, mejor no, Ujú, no me hagan un problema y ya y les dejo estar". ujú. Eso era en Ciudad de México. Sí, profe, era en Ciudad Claro, de México. sí, pues México y particularmente Ciudad de México es muy desigual, ¿no? Ay, me estaba viendo una serie mexicana, ya se me olvidó el nombre que mostraba mucho eso. Bueno, sigamos explorando. Entonces, ese es un tipo de estrategia, ¿no? El aislarse, que tiene que ver con la manera en que las entrevistadas del estudio, pues, hablan de la amenaza del estereotipo. Entonces, yo me aíslo y terminaban, pues, viéndose afectadas en la posibilidad de ascender, porque como les digo, no se pegaban, pues, a un mentor de su misma raza y los de la otra raza blanca, pues, tampoco eran muy cercanos. Pues, terminaban aislados. Ahorita vamos a buscar en otros casos a ver si se presenta una estrategia similar a la de cambio de código que ya vamos a ver qué es. Luca, ¿alguna vez te has sentido en esa situación de ser discriminado? Hola, profe. Sí, sí, obviamente ha sido difícil porque pues yo soy trans, ¿cierto? Ujú, Entonces creo que los estereotipos y también la invasión de la privacidad hacia las personas como yo es muy evidente. Por eso prefiero yo juntarme con personas de la comunidad LGBT y no necesariamente trans, pues porque las personas trans somos muy pocas, ajá, eh, porque hasta cierto punto ellos también entienden como esa falta de privilegio y falta de, ¿cómo lo digo? De seguridad. Entonces, pues, estar alrededor únicamente de personas, por ejemplo, de hombres heterosexuales y cosas así, también es muy difícil porque suelen ser muy agresivos y cuestionan demasiado. Entonces, creo que sí es muy evidente la, la desigualdad en ese sentido. claro, bastante fuerte y mira que incluso
Y pues debe haber también muchas investigaciones sobre ese tema. Es un área por desarrollar, creo, hace poco, no me acuerdo, creo que un trabajo de grado en otra universidad en Derecho, un trabajo de grado de unos chicos sobre cómo eran las condiciones de ingreso al mercado laboral de personas LGBT, o no sé si específicamente trans. Pero claro, entonces es una minoría todavía mucho más específica. Entonces, claro, si con la raza es evidente, pues imagínense con la condición de, en este caso, identidad de género, porque no necesariamente es una cuestión de orientación sexual, sino de identidad de género, bueno, etcétera. Se vuelve complicado y fíjense que sale lo mismo que en el caso de Manuela, y es más el aislamiento, ¿cierto? Me conecto con los de mi grupo. Lo que pasa complejo en esa agencia es que incluso ni eso se puede, porque sienten que entonces van a ser tachados. Es decir, como si en una agencia tú entraras, Luca, identificas que hay, no sé, personas gay y trans, y como si en ese entorno laboral se viera mal visto el que se agruparan estas personas. En el caso colombiano yo creo que falta investigarlo muchísimo. No sé, no, o sea, yo no conozco ningún estudio sobre cómo es esa situación de la integración de personas trans, o incluso en personas afro o indígenas, ¿sí? A las agencias, o el tema de la discriminación de clase, que Colombia es un país profundamente clasista. Pues no sé si vieron con todo lo que está sucediendo, se pronunció Alejandro Gaviria, el rector de los Andes, porque algunos estudiantes de los Andes decían, de los compañeros que están allá estudiando con beca, dicen, es que estos ñeros no nos dejan estudiar. Y aquí, ojo, que no estoy diciendo, recuerden lo que hablábamos hace 8 días, la idea es que se puedan expresar todas las posturas de manera respetuosa, pero cuando tú dices, es que estos ñeros no nos dejan estudiar, pues ahí también hay una discriminación. Bueno, sigamos explorando a ver si hay algún caso en el que encontremos cambios de código. O voy explicando el concepto. ¿Cómo entendieron ustedes el concepto de cambio de código en el texto? Luisa. Uy, Luisa, adivina. Profe, Esto fue ay, sí, conexión, no sé, no me acuerdo cómo se llama. telepatía, profe. Eso, No, profe, telepatía. pues, pues yo lo interpreté como la segunda oportunidad que se da el amenazado, por así decirlo, para cambiar precisamente eso. Digamos, tú ahorita le preguntabas a Manuela, bueno, ¿tú hiciste algo al respecto? Ujú. Y ella decía, no, bueno, es como eso, como empezar a hacer algo al respecto. Así lo empecé a entender. Ah, lo estás interpretando un poco como cambio de chip. Algo así, sí, sí, sí. Sí, tiene una diferencia porque, a ver, es que, claro, qué interesante la asociación que hiciste. Y así funciona el cerebro. Uno conecta lo que está leyendo con lo que uno ya conoce. Pero hagamos esa realidad. Profe, yo meto la cucharada para decir que Sí, yo pienso igual que... chip, chip, chip. ¿Sí? Chip es más, pues, como un hardware, ¿cierto? Un hardware. Pero tiene, o sea, cambio de chip es como, o sea, esta metáfora va más a cambio de mentalidad, ¿sí? Y shifting code, o code shifting, cambio de código, más cambio de código, ¿sí? Cambio de mentalidad, Profe, ¿sí? qué pena contigo acá como corregirte. No es switching code. Perdón, switch, perdón, switch, switching, switching, switching code, pero traduce lo mismo, ¿verdad, Manuela? Cambio de código. Ah, switching code, ¿sí? ¿Así? Sí, profe. Sí, 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 Switching, también traduce lo mismo. traduce los códigos. Cambio de código, ¿cierto? Eh,
Se los pregunto así, ¿cuál es un cambio más permanente entre estos dos? ¿O más profundo? Profe, yo creo que la de código. ¿Es más profundo? Yo creo Sí. que la de mentalidad, ¿Por qué? Porque, a ver, argumentos. que empiece Tomás. Profe, pues no sé, yo digo que el cambio de código ya se vuelve algo más como, o sea, si se cambia el código, pues entonces ya desde pequeño, pues ya antes del código, pues uno lo tiene claro y uno crece con ese código. Sí, Pues sí. entonces digamos que el cambio de mentalidad yo lo veo como desde la perspectiva de que entonces ya hoy dicen no más discriminación, entonces a partir de eso, entonces ya empiezo a cambiar mi mentalidad y tengo que ir cambiando eso, pero es duro pues porque yo ya vengo pensando en algo desde antes. En cambio ya el cambio de código ya sería, pues, pues sí, no sé si me hago entender, ya sería como No, más tradicional. en la lectura del texto, ¿tú alcanzaste a llegar a los ejemplos de cambio de código? No, profe, no. Exacto. Entonces estás un poco perdido. Alguien que haya leído sobre cambio de código y nos ponga un ejemplo de cambio de código en el texto. Profe, pues yo creo que yo podría explicarlo más o menos asociándolo pues con mi experiencia. Ajá, Usualmente creo que las personas que son como, por así decirlo, aisladas a nivel social, tienden a tomar ciertas actitudes y ciertas personalidades frente a las personas que las aíslan para protegerse a sí mismas y pues tener cierto grado de seguridad e incluso algunos beneficios con estas personas. No sé ajá. si de pronto ese sea el cambio de código. Pero pon un ejemplo concreto, a ver si le atinamos. Una situación Mm, pues a ver, de pronto, pues algo más cercano a lo que yo tengo que ver, por ejemplo, un hombre gay que es femenino, tiene que conseguir trabajo eh, y decide realmente actuar masculino para no tener que dar explicaciones o para tener estos beneficios que lo tienen las personas heterosexuales. exacto. Actuar. Fíjate que aquí tú nos diste la clave. Actuar, ¿cierto? Que tiene que ver, tú también lo decías, con actitud, ¿sí? Es más, cómo me muestro, ¿cierto? Mientras que el cambio de mentalidad sería como que el texto no desarrolla cambio de mentalidad, pero saquémoslo, digamos, aquí un poco como para, como una Profe, definición genérica, pues no sé si estoy en lo correcto, pero como la forma de pensar. como pienso, ¿cierto? Es más, yo puedo actuar, fíjense, y por eso es un poquito loco, yo puedo actuar diferente a cómo pienso o a cómo soy, ¿cierto? Este es más profundo. Pero entonces lo que nos muestra en el texto es que hay unos cambios de actuación, así como nos muestra Luca. Entonces una persona gay puede decir, voy a seguir estereotipos, ¿no? Entonces, supongamos que el estereotipo social es que el gay es súper afeminado, entonces que tiene que hacer así. Entonces puede suceder que una persona gay en entornos donde se sienta segura, permite expresar esa forma de ser, aclarando que no siempre una persona homosexual la forma de comportarse es así, de acuerdo al estereotipo, pero puede suceder que en un entorno seguro sí pueda expresar esa feminidad, ¿cierto? Yo, por ejemplo, me considero un hombre muy femenino, a pesar de que no necesariamente implica una orientación homosexual, y tengo que tener confianza para expresar la feminidad. En clase lo suelo hacer, incluso me ha pasado que al final de clase, personas cuando ven clase por primera vez conmigo, personas que son muy, digamos, extrovertidas, una vez un estudiante se me acercó y me dijo, profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Y yo, claro, ¿usted es gay, profe? Y yo, no, lo lamento mucho, hermano. Y se quedó riendo porque él se atribuye a sí mismo heterosexualidad, pero es muy Don Juan y yo le digo que es un gay reprimido. Pero bueno, el asunto es que uno puede, digamos, según el contexto, actuar de ciertas maneras. Ahora, en el texto específico del caso de las mujeres negras, ¿cómo se expresaba ese cambio de código? Situaciones concretas en las que se vea el cambio de código de acuerdo a las entrevistas. Vamos.
¿verdad? Voy a poner aquí la parte y ustedes mismos la saben. Me hizo reír esta aquí. Vean este parrafito. Uy, sí, profe. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Cuéntanos, Manuela. Bueno, que la mamá trabajaba pues vendiendo eso de los teléfonos y que una persona blanca, un cliente, le enviaba chocolates y flores, pero cuando se dio cuenta de que era negra, trató como de sí, reversar todo, se dice, pues Ujú, como de ujú. arrepentirse, por decirlo así. Entonces, pues que todo el mundo se rió de ella y pues que la hija, si no estoy mal, decía como que pues las mamás de todo el mundo sonaban como personas blancas. Entonces, que para ellos pues sonar como una persona blanca es como más apropiado, como más formal, como más elegante, por decirlo así, como Exacto. mejor. Exacto. Fíjense que ahí sale el tema de los hábitos, ¿no? Y del campo social, ¿no? Entonces, el campo social, digamos que incluso uno podría decir que en el caso de la investigación que hace Bourdieu en Francia, en Colombia habría que tener muy en cuenta lo racial, ¿cierto? Como el tema del estilo blanco es sinónimo de prestigio, aunque sí es más marcado en Estados Unidos ese cambio de acentos, ahorita lo vamos a ver, pero ojo, son las mamás cuando hablan en qué contexto. Esa mamá que le enviaron chocolates, ella, ¿a través de qué medio conocieron su voz? ¿Estaba hablando ¿Cómo así, directamente? profe? No entiendo. ¿A través de qué Que canal? ¿Quién escuchó la voz de su mamá? ¿Sí? Es decir, ¿a través de qué canal estaba hablando la mamá con esta persona que le envió unos chocolates? Por el teléfono. Ok, por el teléfono, ¿cierto? O sí. sea, es más, y en las agencias entonces cuentan cómo cuando llaman, no sé, un cliente que era un cliente afro, entonces ahí sí llamaban al afro, venga usted hable con este y que usted le entiende, ¿cierto? Porque es el mismo inglés, pero es donde aparece ahí la expresión del slang, ¿cierto? Que es como la forma particular de asociada a una raza de hablar. Ya vamos a poner un video para explicarlo más fácil. Pero me interesa que esto lo piensen para traerlo al contexto colombiano. Aquí aparece un asunto que a mí me parece delicado y de mucho análisis. Ah, Bien, es que, profe, ya leí mejor. Es que no, ya, o sea, trabajaba hablando, pues, haciendo ventas, pero por medio del por, teléfono. Ya exacto. entendí. Ya lo leí mejor. Profe, me Tranquilo. quitaste muy rápido la pantalla. Ay, perdón, que a veces me acelero mucho. Es que vamos un poquito sobre el tiempo para poder hacer el Kahoot y quiero mostrarles pues más material, pero efectivamente eso, ¿no? Entonces era por teléfono, pero entonces en el caso colombiano, yo he visto mucho en quienes estudian publicidad, a ver, esto puede suceder no, en estrato, quienes venimos de estrato medio bajo, ¿cierto? Pero también puede suceder en estratos altos, de personas que en el colegio, lo voy a decir así literal, están acostumbrados a hablar así, hey Mike, y se vuelve casi que un juego, ¿no? Hey Mike, que yo no sé qué y tal. Y yo les digo, aquí es muy, muy delicado el asunto, ¿por qué? Porque yo les puedo decir, no de manera ofensiva como el comentario de los Andes, pero sí que esa forma de hablar cuando salgan al mercado laboral les puede cerrar o abrir puertas dependiendo, ¿cierto? Es decir, puede haber contextos, si ustedes van a trabajar en una agencia de publicidad de Manizales y los ponen con una marca de Pepita Mendieta, ¿sí? No sé, en este momento se me viene a la cabeza una marca como muy de aquí de Manizales, como Único, que es una empresa que vende telas y que contrata con una agencia como Rowell. Si usted lo contratan como practicante y usted va a hablar con la señora de allá de las telas así, hombre,
yo le estaría diciendo que necesita un cambio de código como estrategia para adaptarse. Y ustedes estarían diciendo, esto está siendo discriminativo. Ahí hay un dilema muy complejo porque uno no sabe hasta qué punto tendría que promover que ciertas formas de expresión permanezcan o no. Porque yo les puedo decir, no, se los voy a decir como lo plantean en otros escenarios. Si usted tiene suficiente palanca o suficiente talento y capacidad de gestión para que usted salga al mercado laboral siendo así como es, si es así, y eso no le vaya a cerrar puertas que usted necesite tener abiertas, hágalo. Les pongo un ejemplo, publicista de la Católica, Tatán Mejía. Tatán Mejía, eso sí, pues, o sea, no llega tanto a hablar así, pero sí es muy parcero, ¿no? De hecho, el libro de ellos se llama Parceros, ¿no? El de Tatán y Maleja. Pero son tanto él como ella personas que ya tenían unas conexiones sociales en las que al estar conectados con el medio, se les hace esa como concesión de, bueno, siga siendo usted mismo, o un pirri, ¿sí? Pero el problema es cuando, pondría en mi propio caso, si yo hubiera mantenido el hablado así, porque yo, claro, cuando yo estaba más pequeño yo hablaba así, ¿sí? Y la forma de vestir y todo, habría sido más difícil, por ejemplo, yo llegué a establecerme en Manizales sin tener ningún contacto social fuerte en Manizales. Bueno, el amigo de una exnovia, pues César Castiblanco, el director del programa de publicidad. Pero aún así, por ejemplo, el que ya no está, entonces si se hubiese ido él y yo no hubiera logrado adaptarme, cambiar el código para adaptarme, sería complejo. Pero ven aquí el dilema porque el autor lo que está criticando es eso, ¿cierto? Está diciendo es que no debería rechazarse esa identidad. Ahora, para que veamos un ejemplo más claro, visual, entremos a ver un pequeño, ¿qué traduce? Es profesor. Profe, no, pues, no, pero decía pues que en la NASA que no era, que no habían, ¿qué? Que no era, pues no, todos eran lo mismo. Me da pena. Aquí en la NASA Todos hacen pipí del mismo color. todos orinamos del mismo color. Sí, profe, no, es que eso no sale de mi boca. Ah. Sí, a mí me encanta esa película porque muestra de manera pues, muy contundente tanto el problema como la solución, porque aquí me interesa, cierro como con un lema publicitario, pero insisto, que ustedes sean críticos de tanto cuando les hacen discriminación como cuando ustedes hacen discriminación, pero que sea una crítica para buscar el cambio. ¿Sí? No crítica para decir que la sociedad es una porquería, que en buena medida lo es, ¿cierto? Pero en medio de lo porquería que es la sociedad, aparecen situaciones en las que se viene gestando un cambio, ¿cierto? Falta mucho, pero vamos avanzando, ¿no? Y el avance depende de cada uno, tanto de cómo tratamos a los otros como cómo permitimos que nos traten, ¿cierto? Fíjense que cuando la señora pues defiende, le dice, ¿por qué se demora tanto? ¿Por qué se va tanto tiempo al baño? ¿Por qué se demora 40 minutos? Porque no había baños para personas afro en ese momento. Tenía que salir a otro lugar, a casi 1 kilómetro donde sí había. Entonces, es la situación de discriminación, pero también la dignidad que ella saca de adentro, ¿no? O sea, son las dos caras de la moneda. En lugar de nosotros no contribuir a la discriminación, pero que también si nos discriminan, ¿cómo nos empoderamos para salir de ella? ¿Sí? Ahí, pues, como no expuso Camilo, pero diría yo de manera complementaria, que el vínculo con los objetivos de desarrollo sostenible sale de nuevo, ¿no? Por ejemplo, con la equidad de género y con todos los aspectos de desigualdad que se mencionan en Naciones Unidas que como sociedad tenemos que tumbar. Es decir, ya, si bien sigue habiendo discriminación, porque en el texto ustedes muestran, pues, les recuerdo algunas escenas de discriminación que uno dice, Ave María, como, vea, un anuncio publicitario ya en pleno año 2012, creo que era miren, si leen ahí, rendimiento de computación múltiple y máximo poder de tus empleados, y miren, o sea, que como dice el autor, uno no sabe si es que es ingenuidad o es una actitud apologética
¿Qué es apologético en el texto? ¿Alguien buscó esa palabra? Apologético. ¿La buscaron? Buscadla. Apologético. Profe, pues es como haciendo referencia a una opinión mm, normalmente muy, pues negativa, ¿cierto? Como haciendo una apología al racismo, a Pablo Escobar, así. Vamos a complementar. O sea, se puede decir que es negativo, pero veamos, es una palabra muy delicada. Ya vamos a ver por qué. Profe, a mí me sale que del cristianismo. Ujú. Apología. Vamos a buscar apología. En defensa o alabanza de alguien o algo. ¿Sí? O sea, dice el autor, puede ser apologético, es decir, puede ser que tanto, vea, la marca, los publicistas y hasta los consumidores vean este mensaje, reconozcan que es discriminatorio y digan sí, es discriminatorio y que los negros están es para trabajar o para hacer ejercicio. ¿Sí? O sea, es un poco como actitud de Ku Klux Klan o de un racismo que no se avergüenza de ser, ¿cierto? Porque hay, digamos, hay un racismo inconsciente que el que lo reconoce dice, uy, pucha, fui racista, ¿cierto? Yo creo que a todos nos ha pasado, o a mí en algún momento he dicho, uy, eso que dije o pensé, es muy racista, ¿cierto? Pero más delicado es si usted es racista, sabe que está siendo racista y lo defiende. ¿Mm? Que yo creo que lo mencionamos hace algunos días, no sé si fue en esta clase, que cuando uno ve eso ya en una marca como Dove, que este anuncio también se menciona en la, en el texto, uno dice, pucha, o sea, ¿es ¿es estupidez o es cinismo? ¿Sí me doy cuenta? Digamos que el ser apologético puede estar cercano al ser cínico, ¿no? Como si pensamos que ser negro es ser sucio y que el ideal de un producto es limpiar de esa suciedad. No sabe uno, ¿cierto? ¿Qué creer? Vamos a hacer el Kahoot y vean si nos quedó el tiempo exacto. Entren porfa a Kahoot. Me imagino que falta Daniela, que es la que tiene dificultades. Pues vámonos nosotros. Si estoy grabando. A ver. Sí. Entonces, la primera pregunta tiene que ver justamente con esta expresión de apologético. Cuando Bolton usa la expresión unapologetic para referirse a cómo circula el imaginario racista en Estados Unidos, quiere decir que quienes circulan tal imaginario ni siquiera piden disculpas, que tal imaginario en realidad ya no circula, que tal imaginario circula pidiendo excusas a los públicos afectados. Denme un segundo, ya respondí. Ah, sí, ya respondí.
quiero terminar de analizar. Creo que hay algo confuso en la pregunta, pero ahorita lo miramos. Creo que es, o sea, creo que la forma correcta de hacer la pregunta no es con and, sino apologética. Sí. Porque en el texto sale en el texto lo dice. Creo que es diferente el significado en inglés a español. Anapologetic, sí. En inglés, el inglés anapologetic significa, o sea, apologético se escribe en inglés anapologetic. Fíjense que significa lo mismo. O sea, que defiende algo, ¿cierto? Cuando tú defiendes algo, no lo haces con remordimientos, pero bueno, en fin. Sí. La respuesta correcta es la roja, entendiendo que anapologetic quiere decir en inglés sin remordimientos, ¿cierto? O sea, pareciera, dice el autor, que esta publicidad se está haciendo sin remordimientos, ¿cierto? Una de las razones que da es pues porque falta más representación de los afro en las agencias o porque los que están no tienen voz, ¿cierto? Porque están marginados. O si la tienen, se callan, porque incluso podría pasar que en una agencia una persona negra permita que circule una publicidad racista como un cambio de código para no meterse en problemas. Lo que decía Manuela era no meterse en problemas, ¿sí? De algún modo o sea, la actitud crítica que buscamos desarrollar en ustedes implica que ustedes se metan en problemas, pero para saber resolverlos de una manera dialógica, ¿sí? Es decir, que si en su trabajo ven que hay una propuesta racista, ustedes puedan argumentar por qué es racista, cuál es el problema con esa propuesta y dar alternativas, no simplemente ponerse bravos con el cliente o con la marca o con los que trabajan en la agencia, ¿sí? Bueno, según el texto de Bolton, la discriminación racial en la publicidad, aquí lean con calma y con atención, ya no se presenta en el siglo XXI, solo existió en el siglo XX, sigue expresándose aún en el siglo XXI, ninguna de las anteriores. Ninguna de las anteriores, ¿no? Sí sigue expresándose. Fíjense que esta publicidad es 2012, o sea, es siglo XXI, ¿sí? Ese es el drama. El drama es que aquí no estamos viendo una historia del siglo XX, del siglo XIX, sino que estamos viendo que aún en el siglo XX, aún, si ustedes, les propongo eso, fíjense en el día a día, en la publicidad que observan hasta qué punto hay racismo, sexismo, clasismo, machismo, todos esos sismos, ¿sí? ¿Preguntas, quejas o reclamos? Bueno, No, profe, no. ¿queda Ninguno. claro pues lo esencial del texto? Bueno, entonces recuerden que dentro de 8 días tenemos ya el tercer parcial, que va a ser sobre los temas de género y raza en la publicidad. Raza con el texto que vimos hoy, género lo veíamos hace 8 días con el texto de Feliu que usó Tomás,
Y también género en un sentido más global lo veíamos con Josué con el texto de Luz Gabriel Arango. Entran esos 3 textos, ese día ya no hay autoevaluación, porque en el tercer corte está su nota de exposición, por eso le decía a Luca que enviármela lo más pronto posible. Y los 2 ensayos del parcial, ahí estarían las 3 notas de este corte. ¿Listo? Listo, profe. Pero, profe. Gracias, profe. Gracias a ustedes, Profe, me chicos. perdí. Como dije, los 2 ensayos del parcial. O sea, las 2 veces que lo presentamos. Exacto. Ah, ok, ya. Uy, ya está. No, no, Listo, profe. tranquilo. Listo, chicos. Entonces nos vemos dentro de 8. Cuídense mucho. Listo, profe, gracias. Listo, Ustedes, profe. chao, Chao, chao. gracias. Chao, Ustedes, profe, gracias. a ustedes, chao.